Y bueno, yo quiero comenzar diciéndoles que pues las cosas que el hombre realiza comienzan siempre en sus pensamientos. El hombre, todas las cosas que realiza día a día, y algunas que no, porque unas ya son mecánicamente, todas las empieza con un pensamiento. Al igual que Dios, todas las cosas que Él hace y Él pues declara, siempre empiezan con pensarlo, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros vemos es porque Él las pensó, las declaró y son hechas, ¿verdad? Entonces, la ciencia dice que el cerebro controla los pensamientos, eso es lo que dice la ciencia, pero nosotros que creemos que Dios es el que nos creó, si nosotros somos creados como por la palabra de Dios, nosotros sabemos que nuestra mente, nuestro cerebro lo creó Dios, y como está hecho a la imagen de Él, entonces nuestra mente debe de ser como la de Cristo, pensando como Dios piensa. Nosotros no podemos decir que podemos tomar el ejemplo de la ciencia, sino que nosotros tenemos que pensar como Dios piensa, porque somos creados por su palabra y porque Él así lo ha dicho, ¿verdad? Y bueno, pues el cerebro pues es tan complejo, y nuestros pensamientos son a veces tan maravillosos, que yo quiero comenzar platicándoles acerca de una historia que sucedió con un personaje. Yo creo que algunos de ustedes han leído de él, este personaje que se llama Coré en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 16, nos habla de una persona que no solamente se rebeló en contra de dos personas, sino se rebeló contra el mismo Dios, contra lo que Dios mismo había depositado en él. Esta persona no solamente él empezó a pensar, empezó a sentir en su corazón, sino que todavía contagió a otros que estaban alrededor de ellos. Eso fue lo que él hizo, y no solamente él fue el que pereció, sino que de ahí se llevó a más de miles de personas, solamente porque pensó algo que vio y que no le gustó, o que empezó a pensar en su corazón, y eso desató una cadena de tragedias que llevó hasta gente que no tenía nada que ver, que ni siquiera había pensado lo que él había pensado, los llevó a perecer. Y yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Números, capítulo 16. Es un poquito largo, pero lo vamos a leer un poquito rápido. 16, 2. Dice la palabra de Dios que se levantaron con Coré contra Moisés y contra 250 varones. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejeros, varones de renombre. O sea, eran personas importantes con los que Coré se había juntado a empezar a murmurar en contra de Moisés. Él empezó, pero se jaló a 250 personas, sino que no fue solo. Y luego nos pasamos a el capítulo, al versículo 17, donde dice que él va y le dice a Moisés que por qué ellos tenían por qué solamente ser santos, si Dios había santificado a todos, ¿por qué nada más Dios hablaba sobre Moisés y sobre Aarón? Porque ellos también eran santos y también tenían pues el poder de que Dios se manifestara a través de ellos, ¿verdad? Entonces Moisés y Aarón sabían perfectamente que habían sido escogidos y habían sido asignados a algo específico para el pueblo de Israel en ese momento. Pero Aarón tenía también una asignación ahí, que era sacerdote directo de Dios. Entonces Coré tenía un ministerio importante dentro de ese grupo de gente. Él tenía que cargar todas las cosas para ponerlas delante de la presencia de Dios. Cargaba con mesas, cargaba con todos los insumos que se necesitaban para llevarlos, para empezar a hacerlas, pues que Dios se manifestara, ¿verdad? O sea, su ministerio de él era muy importante, y Dios lo había elegido a él precisamente porque tenía la capacidad de hacerlo. Mas sin embargo, su corazón empezó a pensar el por qué, si Dios se manifiesta a través de ellos, ¿por qué a través de mí no? Empezó a pensar en su corazón, empezó a tener un mal pensamiento, y eso lo llevó a quererse rebelarse en contra de Moisés y de Aarón. Él va
y les dice, ¿no? Que porque ellos solamente tienen la autoridad de recibir de parte de Dios si todos serán santificados, ¿no? Y Moisés le empieza a decir que necesita que prenda su incienso y para ver de parte de Dios cómo es que habían sido elegidos y sobre quién estaba la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces este hombre no solamente empezó a pensar, sino se jaló a esta gente, se fueron en contra de Moisés, y cuando Moisés le dice que prenda el incienso, entonces ahí es a donde Dios se revela. Dios empieza a decir que Él tiene autoridad sobre Aarón y sobre Moisés, y finalmente pues la tragedia viene a la vida de Coré, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar y tenemos que discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Dios a nosotros a través de las acciones de las personas de las que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Dios nos habla del valor que tenemos especial, de lo que Él ha depositado en nosotros. Nosotros tenemos un valor especial para Él y nos ha visto con capacidades especiales para depositar cosas en nosotros. Todos los que hemos sido llamados y los que hemos sido escogidos por Él tenemos una asignación y Él ha depositado algo especial, pero muchas veces eso algo especial que ha depositado en nosotros lo dejamos de ver por querer ver lo que otros tienen, y muchas veces dejas y menosprecias a un lado lo que Dios ha depositado en ti para voltear y ver lo que el otro tiene. Y muchas veces deseamos aquellos que tienen otras cosas que nos gustaría hacer, pero pues no, porque eso no es tu asignación, no es lo que Dios derramó sobre ti, ¿no? Eso es lo que le dio a esa persona. Y lo que Coré había perdido totalmente en su corazón es lo que Dios había depositado en él. Él venía de una descendencia de levitas que Dios de sobre sus papás habían ya derramado pues esa bendición de cargar todas las cosas para el tabernáculo de Dios, mas sin embargo él dejó de ver eso que Dios le había dado para empezar a envidiar en su corazón todo lo que Moisés y Aarón hacían. Él no solamente envidiaba, sino deseaba querer ser como Aarón, porque él deseaba ser el sacerdote, ¿no? Entonces, más allá de lo que él pudiera haber deseado, pues no lo tenía, porque él podía haber deseado muchas cosas que no tenía, porque Dios solamente le había dado algo específico a él, ¿verdad? Entonces lo que Dios le había dado era algo sagrado, algo importante, algo de valor, y él en su caso no lo menospreció, no lo quiso, lo dejó a un lado, ¿verdad? ¿Qué sucede muchas veces en nuestra vida? Así precisamente cuando Dios nos entrega algo, y créanme que Dios a todos nos ha entregado algo. Nada de nosotros, de los que estamos aquí, podemos decir que estamos vacíos, porque Él ha depositado algo especial en nosotros. Muchos todavía lo tenemos que descubrir, ¿verdad? Muchos todavía lo tenemos que descubrir, pero aquellos que ya saben los dones y los talentos que tienen, deberíamos de empezar a usarlos, porque Dios se manifiesta a través de lo que ya te dio, porque no es por lo que tú tienes, sino por lo que Él hace a través de lo que tú tienes, de lo que Él te ha dado, ¿verdad? Y bueno, me gustaría que siguiéramos leyendo un poco en el capítulo 16:12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondiendo, no iremos. Ellos estaban también con las ideas que tenía Coré. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás tus ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda ni aun a su asno, ni un su asno he tomado de ellos, no he tomado nada de ellos. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito pongan mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y ellos lo tomaron y habían hecho juntar a ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en ese momento? Él hizo que la tierra se abriera y tragara a este grupo de personas que estaban levantándose en contra de él y de Aarón. Dice que ellos no pecaron todos, sino solamente uno fue el que empezó a pensar eso. Y leyendo más adelante, fueron
junto con todos los que perecieron, una sola persona empezó a pensar y fueron 14,950 personas las que se fueron cuando Dios los mató, solamente por el pensamiento de una sola persona. Solamente una persona empezó a pensar en su corazón y fueron arrastrados 14,950 personas. Nosotros debemos de ver sobre qué es lo que estamos oyendo, en dónde estamos poniendo nuestros pensamientos, en dónde estamos poniendo nuestros ojos, en quién estamos poniendo nuestros ojos, sobre quién estamos poniendo nuestro corazón. Tenemos que nosotros discernir a través del Espíritu Santo qué personas estamos escuchando, porque todos los demás a lo mejor ni siquiera habían pensado nada, todos los demás ni siquiera tenían idea de lo que pensaba este hombre, y a razón de todo ellos perecieron igual, sin a lo mejor tener culpa, porque había hombres, mujeres y niños, o sea, hasta niños perecieron. Yo más adelante leía que los hijos de Coré fueron los que escribieron 12 salmos. Ellos quedaron, o sea, Dios terminó con esa generación por la rebeldía que tenían, pero dejó a sus hijos y fueron los que escribían los salmos para David. O sea que Dios había dicho en algún momento que nunca se iba a quitar de la tribu de Leví el sacerdocio. Por eso precisamente dejó a sus hijos, porque ellos eran los que llevaban la alabanza y los salmos y cantaban. Pero entonces ellos se salvaron porque Dios así lo quiso, ¿no? Porque tenía un propósito también para ellos. Aunque su papá había pecado, había un propósito para ellos. Yo quiero decirte también que algunas personas pensamos en lo que hacemos y en lo que entregamos a Dios no es suficiente. A veces quisiéramos dar más porque nuestra cabeza empieza a pensar que podemos hacer otras cosas y que queremos hacer esto y que queremos hacer el otro y que no damos un fruto y que no hacemos nada. Pero créeme que todo lo que Dios ha depositado en nosotros tiene su tiempo y su hora de madurez. No puedes adelantarte, no puedes, sí te puedes atrasar, porque eso sí te puedes atrasar cuando no aplicas lo que tienes que hacer, pero todo lo que el Señor te da tiene que dar un fruto a su tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces pensamos que no es relevante, que no es importante lo que hacemos, pero cuando Dios depositó eso en ti, es porque lo pensó, porque lo escogió y porque dijo: tú me eres útil y por eso voy a depositar esto en ti. Entonces, cuando nosotros lo menospreciamos, cuando nosotros ni siquiera lo valoramos, entonces pensamos que no es importante, que es más importante el que hace otra cosa, y no es así. Todo lo que Dios hace es importante y todo lo que depositó en ti es importante. Todos hemos sido llamados por Dios, todos tenemos algo que hacer aquí. Nosotros no estamos puestos en el mundo, no estamos puestos aquí en la tierra solamente para ocupar un espacio o para consumir lo que la tierra te da o para consumir aire. Nosotros estamos puestos con un propósito en esta tierra. No solamente por casualidad dijo el Señor: pues a mí se me antojó ponerte aquí y pues consume lo que hay en la tierra, crece, reprodúcete y muere. No, nosotros tenemos una asignación, ¿verdad? Tenemos nosotros que marcar la diferencia en nuestro alrededor, en las personas con las que conocemos, en las personas en las que nos rodeamos. Tenemos que marcar la diferencia en sus vidas. Tenemos que ser esa sal y esa luz para ellos. Por eso precisamente nos escogió a nosotros, nos llamó para poder ser luz a aquellas personas que nos rodean, ¿verdad? No solamente para comer, para respirar y para ocupar un lugar, sino que Dios nos diseñó para que hiciéramos la diferencia. Él preparó un camino y Jesús es el camino. Él lo preparó para nosotros, para que nosotros podamos caminar sobre la enseñanza, sobre todo aquello que Jesús dejó establecido, para que nosotros pudiéramos hacerlo y caminar con Él. Dios nos llamó para servir a otros. Eso es lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros: servir a otros, porque en el servir a otros nosotros servimos a Dios. Hemos sido creados para añadir vida a otros. Muchas veces vemos al que está caído y en vez de darle una palabra buena, lo terminamos de hablarle una palabra de derrota y termina mal. Entonces nosotros hemos sido llamados a hacer esa luz, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados con una asignatura específica y nuestra vida, hermanos, está escrita en el libro. Somos de quien está escrito este libro.
nosotros cuando Dios habló, esa profecía se está cumpliendo y somos nosotros. No somos nosotros, cada letra que está aquí es nuestra vida y somos parte de lo que Él escribió aquí. Entonces nosotros no podemos caminar por donde nosotros queramos, nosotros no podemos hacer lo que nosotros querramos hacer, envidiar o querer lo que otro tiene, sino que lo que cada uno de nosotros Dios nos dio, lo tenemos que poner por obra, ¿verdad? No debemos de menospreciar ni muchísimo murmurar lo que otro tiene, porque ¿sabes qué? El que llama es Dios, el que asigna es Dios, el que da es Dios. Entonces nosotros no podemos menospreciar lo que el otro tiene porque Dios se lo dio a él. No debemos de menospreciar porque eso fue lo que nos correspondió a nosotros, lo que nos dio a nosotros, ¿verdad? Luego pasa esta historia en la que sucede, imagínense todo lo que sucede en el momento en el que este hombre empieza su rebelión, ¿verdad? ¿Cómo es que poco a poco él va pensando, pero va aumentando todo aquello que desea y todo aquello que lo que no debe de ser ni de hacer? Y en algún momento Moisés le dice, bueno, pero si tú eres ministro, si tú sirves a Dios, o sea, ¿qué tienes en contra de Aarón? Porque lo que él decía era que también él quería ser sacerdote. Entonces no solamente ambicionaba o no dejaba de ver lo que tenía, sino deseaba lo que Aarón estaba haciendo. Entonces, una de las cosas que hizo Dios en ese momento fue que mandó a traer unas varas, 12 varas, para ponerlas delante de la presencia del Señor. Y esas varas, cada una tenía el nombre de cada tribu, y en la de Leví estaba el nombre de Aarón. Las pusieron delante del tabernáculo, se fueron, y al siguiente día Dios había dicho que la vara que reverdeciera, pues sobre esa persona iba a haber la autoridad, ¿verdad? Ese era un respaldo, era algo simbólico de que Dios respaldaba la autoridad que había dado sobre Aarón y sobre Moisés, porque era un pueblo en el que no se venían quejando tiempo atrás. Había habido muchas señales, había enfermado gente, había muerto gente, había venido señales y tras señales y tras señales, pero todo el tiempo se quejaban estas personas y dejaban de ver lo que tenían. Entonces llega un momento en el que Dios no le gusta, dice, bueno, entonces tengo que hacer que la vara reverdezca como símbolo para que ellos crean que quien los respalda soy yo, ¿verdad? Entonces todos se van a su casa. Cuando regresan al día siguiente, la única vara que está reverdecida es la de Aarón. Pero sucede que hay cuatro cosas que suceden cuando esta vara reverdece. Y eso yo quiero que nosotros pues tomemos en cuenta, que vuelvo a repetirlo, porque eso, fíjense que yo ya le había comentado, estoy un poco nerviosa porque le había comentado yo a Johnny, me habló el viernes y me dijo, Adri, ¿ya tienes algo para predicar? Y le digo, sí. Y ahí está de testigo Johnny, está de testigo mi esposo, que le mandé un pequeño audio de lo que yo iba a compartir. Y era lo mismo que estoy diciendo, Johnny. No, no. Yo ya tenía mi paquete de prédica, ya tenía todo desmenuzado, yo ya había tenido mis anotaciones. Pero Dios siempre te mueve de lo que tú quieres y siempre te mueve de tu comodidad. Ya había escrito todo, ya me lo había aprendido, créanme, pero el viernes me decía, regrésate. Yo estaba leyendo el capítulo 17 y me decía, regrésate a leer antes. Y yo, pero pues si ya leí, y me decía, regrésate. El viernes empecé a leer y me regresé a la cita anterior. Y lo que Dios me mostraba de verdad, hermanos, lo que Dios me mostraba era eso. No, yo no puedo creer y no puedo pensar que en este tiempo sucede lo mismo que en aquel tiempo. En este tiempo sucede todavía lo que pasaba en aquel entonces. Tú tienes lo tuyo, pero deseas lo que otro tiene. Dios te ha dado algo, pero no lo quieres porque eso no te gusta, porque eso no es lo que necesitas o lo que satisface tu necesidad. Y yo le decía a mi esposo ese día, oye, pues es que estoy toda confundida, yo quiero predicar esto y Dios me mueve a que predique otra cosa, y la verdad pues me da miedo, ¿verdad? Porque no es agradable cuando Dios te habla de esa manera. Nosotros siempre predicamos que Dios es amor y que Dios nos ama y que Dios
pues que Dios es bueno, y lo es. Si nos pasan cosas buenas o nos pasan cosas malas, Él no deja de ser Dios, Él no deja de ser bueno. Pero créeme que cuando Él me regresaba y me decía que tenía que hablar de esto, yo digo, pues yo solamente te obedezco, porque tú a alguien necesitas decírselo. Entonces no es que no sepa, sino que cuando Dios me cambia las cosas, pues mi mente se fue sobre otra cosa, y de repente cuando regreso digo, sí, Señor, tienes razón. Eso es falta también de madurez, eso es una falta de honra hacia las personas, y retomándolo hacia nosotros, de verdad, esa es una falta de honra. Cuando tú dice, esto viene también en el libro de Judas, cuando dice que Enoc ya lo había profetizado sobre ese tipo de personas, que dice, ustedes ahorita lo vamos a leer, dice que el tipo de personas que provoca que tú pienses mal, que tú sientas mal. Es más, este tipo de personas provoca algo que ni siquiera te habías dado cuenta. Hay cosas e influencias que a veces, bueno, no sé si les ha pasado, que mucha gente percibe cosas y los demás ni en cuenta. Oye, ¿viste ese que pasó? No, ¿cuándo? Ni siquiera lo vi. Hay personas que ven a lo mejor cosas que tú ni siquiera alcanzas a ver, pero cuando te las empiezan a platicar, te hacen partícipe de eso y te atan y te llevan, o sea, hacia una bendición o hacia lo que le pasó a ellos. En este caso, cuando ellos empezaron a poner oídos sobre lo que Coré decía, ¿qué fue lo que pasó? Hubo destrucción, no solamente para ellos, sino para sus hijos, no solamente para su generación. De ahí ya no fueron contados, la mayoría ya no fueron contados. Solamente los hijos de Coré dice que escribieron los salmos, pero de la descendencia de los demás ni siquiera se lee. En este tiempo sigue sucediendo, sigue pasando. Hay personas que se rodean de otras según para que platiquen acerca de Jesús, pero terminan haciendo cosas que ni siquiera deberían. Y les digo que cuando yo leí y que me trasladé al libro de Judas, habla terriblemente de ese tipo de personas que en vez de edificar tu vida, que en vez de edificar tu corazón, que en vez de edificar la iglesia, termina por arrastrarte a la destrucción. Yo no sé si en algún momento nosotros hemos pasado por eso, hemos deseado lo que otro tiene, y no solamente pasa en la iglesia, pasa en el trabajo. Yo he conocido personas que hacen hasta lo imposible por querer el puesto del que está arriba, primero por estatus, luego a lo mejor porque ganan más, o a lo mejor porque quieren que todos sean mirados. Pero yo he conocido personas que han perdido su trabajo porque otro habló mal de él para que lo quitaran y lo pusieran a él. O sea, no solamente pasa allá en ese tiempo, pasa en nuestra vida normal, en nuestro trabajo, en las personas que nos rodean, pasa eso también. Entonces nosotros debemos estar alertas sobre qué es lo que estamos escuchando, a quiénes estamos escuchando. ¿Por qué en el corazón de esas personas se gesta eso? Por envidia, por querer desear lo que otro. En este caso nosotros deberíamos de tener más comunión con el Espíritu Santo para saber a quién le estamos prestando nuestros oídos. No te dejes influenciar, primero, por personas que están buscando su propia gloria, que están deseando ser vistos, que están deseando tener un lugar que Dios no les ha dado. No te dejes influenciar por personas que desean algo que no tienen porque Dios no se los ha dado. Y yo no digo que nunca se los va a dar, pero no es el tiempo, no es el momento. Primero, no te dejes influenciar por lo que ves, y no te dejes influenciar por lo que otra persona te contagie o por lo que ves. Si tú quieres lo que otro tiene, endereza tu camino, porque primero menosprecias lo que Dios te dio y estás luchando contra el mismo Dios, porque no estás viendo a la persona, ¿no?, que lo está haciendo. Y es bien fácil, siempre ponemos a los de la alabanza como ejemplo, siempre ponemos, porque es el lugar donde es más visto. ¿A poco? ¿Por qué no volvíamos a ver al que estaba riendo la calle o al que está haciendo otra cosa en la iglesia? Siempre nuestros ojos están puestos sobre los que son más visibles, y muchos de nosotros deseamos ser visibles, deseamos estar enfrente para que todos nos miren, y eso empieza a crear algo en nuestro corazón y dejar a un lado lo que Dios ha puesto en nosotros. Yo cuando leía esta historia, la verdad me impactó demasiado,
sobre todo el final que tuvieron estas personas, pero sobre todo que no solamente fue sobre ellos, sino fueron arrastradas sus generaciones a la muerte. Tal vez nosotros no estamos en ese punto tan extremo, tal vez ni siquiera estamos a la mitad, pero esta es una advertencia, este es un aviso para que estés alerta de que hay gente que una influencia negativa, con una influencia mala, que te puede arrastrar a perecer como aquellos que estaban en ese momento. Pues a lo mejor fueron a hacer bola ahí nada más, a lo mejor nada más fueron a acompañarlos y les tocó. Dice que Coré juntó 250 personas con autoridad de parte de Dios, y esos fueron los primeros que jaló a esos 250, y de ahí se añadieron más hasta que Dios terminó con más de 14,000 personas. ¿Por qué? Solamente por la rebelión de uno, solamente por la rebelión de uno. Les decía que todo comienza con un pensamiento, con el deseo de la persona de tener más. Esto lo lleva a menospreciar y envidiar lo que otro ya tiene, como les había dicho. Pero a veces deseamos, pero eso no quiere decir que Dios no te lo puede dar. Si tú tienes un corazón para que Dios deposite eso, te lo va a dar en algún momento, pero Él tiene que ver que estés preparado para darte las cosas, porque si ve que no estás preparado y que vas a echar a perder eso que te dio, pues no estás preparado y no te lo va a dar. Él te da las cosas cuando ve que ya tienes la capacidad de poder entender que lo que te da no es por ti, sino que lo va a usar para que a través de lo que te da pueda hacer maravillas con otras personas. No son nuestras cosas. Lo que Aarón hacía con su vara, lo hacía porque no era simplemente la vara la que era mágica, sino que Dios se manifestaba a través de la vara, y la vara no se usó solamente para esa señal, sino que se usó desde las plagas, se usó desde mucho tiempo atrás, no solamente en ese momento. Entonces las cosas que Dios te da es en su tiempo y en su momento. Les digo que no, por eso digo que no las va a dar, ¿verdad? Pero no tener en nuestro corazón la envidia o la necesidad de querer tener lo que otro tiene. Dios prepara todas las cosas para nosotros y Él tiene un propósito ya asignado, pero no por un corazón mal enfocado, ¿sí? Un solo hombre murió, pero los demás, ¿qué tenían que ver? Y yo le puse por nombre a este tema: mantente firme, mantente firme, mantente firme, no importa lo que tú veas alrededor. Mantente firme primero en tu fe, mantente firme en tu convicción, mantente firme en la identidad que Dios te ha dado, mantente firme en quién eres y por qué Dios te llamó. Dios no te llamó nada más para ocupar un espacio. Él con un propósito nos llamó. Él vio a Coré con un corazón tan envidioso que prefirió quitarlo de la tierra. ¿Cómo lo debe haber visto Dios? Que dijo: no necesito que estés más contaminando a esta gente, ni mucho menos tentándome, porque como les digo, no era contra las personas, era contra Dios, contra quien estaba pecando, ¿verdad? Y quiero que me acompañen al libro de Judas, si es que traen por ahí su Biblia o su teléfono. Que dice cosas tremendas del tipo de personas que empiezan a murmurar, pero que sobre todo jalan a aquellos que permiten sus oídos a estar atentos a las cosas que no deberíamos de escuchar. Voy a bajar un poquito al Judas capítulo 1, que es solamente un capítulo, versículo 14, a donde ya estaba profetizado que ese tipo de personas iba a llegar. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores malvados que han hablado contra él. En el versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
En el 16 dice: estos son murmuradores, peleoneros, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, banalidades, adulando a las personas para sacar provecho. En otra versión dice que se juntan para comer, pero según para glorificar a Dios, pero entre esos solamente están murmurando, peleando y deseando en su corazón cosas que no tienen. O sea, esto ya estaba profetizado, ya lo habían dicho, y sobre todo la sentencia que Dios trae a la vida de esas personas que se levantan no solamente contra lo que sus malos deseos, sino contra Dios, ¿verdad? Pero no solamente es malo todo eso. Hay un nuevo comienzo en el pueblo cuando sucede todo esto. Dice que la prueba de respaldo de Dios era la vara, ¿sí? Cuando la pusieron delante del tabernáculo, sucedieron 4 cosas en esa vara. Primero, estaba seca. Algo seco, cuando tú plantas una plantita y está seca, pues no vuelve a florecer, no vuelve a pegar. Muy difícilmente la ramita puede echar un brotecito para poder crecer. En el caso de esto, de las ramas ya estaban secas, la vara estaba seca totalmente. Pero dice que sucedieron 4 cosas. Que primero reverdeció. Yo creo y estoy completamente segura que Dios quiere que tú seas esa vara, que si en algún momento estaba seca, vuelvas a reverdecer, a sentirte vivo. Dice que reverdecer significa volver a crear en alguien lo que ya estaba seco, dormido u olvidado. Algo que está seco, tú te caminas por acá afuera y hay ramas secas. Nadie se acerca a recogerlas para echarlas a la basura porque es algo que está olvidado, es algo seco, es algo inservible que ya no tiene ninguna función, ¿sí? Pero dice que cuando hizo que la vara reverdeciera era porque iba a ser algo nuevo, un nuevo comienzo para aquellos que se habían quedado. Algo nuevo, algo poderoso, pero algo, sobre todo algo vivo. Eso fue la primera cosa que sucedió. La segunda cosa que sucedió, echó flores, porque la vara reverdeció, echó flores, dio brotes, pero dio fruto. Y eso lo hizo de hoy a mañana. No pasó un año, no pasaron 3 meses para que saliera la plantita. La vara reverdeció de hoy para mañana, porque al siguiente día, cuando regresó Moisés, se dio cuenta que ese pedacito de vara, bueno, tenía 1 metro porque era un báculo. Era un báculo, no crean que era una ramita así chiquita, no sé cuánto medía, pero era algo largo, porque era la vara con la que Moisés había hecho milagros y había aventado en el piso cuando la serpiente andaba ahí como muestra de que el poder de Dios, o sea, era algo grande, ¿no? Entonces, no solamente reverdeció, sino que dio flores, dio brotes, pero dio fruto de un día para otro. Entonces, una vez que eso se terminó, una vez que estos hombres fueron consumidos y fueron pues la verdad muertos, pasó algo nuevo, sucedió algo nuevo y algo vivo para la generación que estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver con esta pues palabra que también a mí en lo personal pues me impacta, ¿verdad? Me impacta para ponerme atenta a ver qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy viendo, sobre quién estoy poniendo mis oídos. Pero algo hermoso que sucedió fue un nuevo comienzo para las personas que quedaron. Primero les digo, reverdeció, luego dio flores. La flor, ustedes me imagino que sí han de saber que la flor es el símbolo de que ya está listo para fecundar, pues es donde se paran las abejitas y los pajaritos para fecundar, ¿no? Entonces la flor significa que está algo para dar a luz en nosotros. Si hay cosas que todavía estaban dormidas, o dices, es que yo estoy acá pero Dios no me usa, yo no sé ni qué don tengo, yo no sé ni qué talento tengo, créeme que Dios va a hacer algo nuevo con algo que tú pensabas que estaba seco. Entonces, si nosotros lo creemos por fe, eso va a suceder. Entonces, lo segundo que es que marca, además, la vara de almendro de la que se está hablando que pusieron, es el primer árbol después de invierno que da flores. O sea, es el que está prácticamente despierto. Dice que almendro significa el que está despierto, el que está vigilante. Entonces es el primero que da frutos, que da flores. Dice que cuando echa flores alguna rama, algún árbol, dice que marca una nueva etapa en tu vida. La flor indica el inicio de la etapa reproductiva.
Entonces créelo que ese es un nuevo comienzo para una etapa reproductiva en tu ministerio, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en el área en la que tú te desenvuelvas. Si tú entiendes que no debes desear lo que otro tiene, entonces se va a marcar una nueva etapa en tu vida. Si tú dejas de ver lo que tienes, pero no quieres verlo y te depositas tus ojos y tu mirada en lo que otro tiene, sin darte cuenta de lo que Dios ya ha puesto en ti, deja eso atrás. Deja que Dios haga un nuevo comienzo en las cosas que ya te dio, pero que a lo mejor no estás usando. Ponlo por obra, porque eso que Dios te dio es porque necesita que tú lo tengas para que a través de eso Él se glorifique. No es para tu propia gloria. Ay, yo tengo el don de sanidad, ay, ya sané a cuántos. No, es la gloria para Él. Simplemente que necesitaba una persona y te escogió a ti, y en Él depositó eso para que a través de eso se hiciera. Luego dice que echó brotes, echó renuevos. Esos brotecitos, todo hablando en el área de las plantas y en nuestra vida también, porque por algo siempre Dios usa símbolos reflejados a nuestra vida también. Nos podemos tomar como referencia a eso. Un brote es lo que echan las plantas ya después de podado. Es una réplica del original. O sea, si la vara de almendro, cuando echa un brotecito, es algo igual al original porque sale de ahí mismo. Nuestro fundamento está en Jesús. Nuestro fundamento está en Cristo. Nosotros debemos de vivir según las enseñanzas y la mente de Cristo. Por eso al principio yo les decía, ¿en qué estamos pensando? Y nuestra mente está creada por Dios, y nosotros deberíamos de tener la mente de Cristo, porque nosotros venimos del Padre por la salvación de Jesús, pero también deberíamos de tener y de pensar como Cristo, ¿verdad? Entonces, algo nuevo sale de nosotros. ¿Y qué es un nuevo comienzo? Cuando floreces, cuando empiezas a dar ese fruto para que Dios empiece a activar lo que ya te dio. Y luego dice que dio almendras maduras, o sea que dio fruto, reverdeció, echó flores, echó brotes. Sí, debemos de replicar la vida de Jesús, pero a mí me impacta la historia donde dice que dio fruto también. O sea, imagínate todo lo que dio esa vara, con el fin de que ellos vieran que Dios respaldaba a Aarón y que era su escogido para ser sacerdote de él. ¿Qué es cuando tú ves un árbol y ves una fruta? Es buena la fruta, que a lo mejor tenga plaga, que tenga gusanos, pero antes de tener eso, la fruta es buena. O sea, lo que va a resultar de que tú tengas un nuevo comienzo en tu vida va a ser un fruto bueno, algo bueno. No vas a dar a luz algo que está feo, que no sirve, que está podrido. Entonces nosotros no debemos de perder de vista lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros no debemos de perder de vista lo que tenemos. Y si aún no lo has descubierto, ora al Espíritu Santo y pídele que te ayude a que puedas saber qué es lo que tú tienes. O la manera más fácil de descubrir cuál es tu don es poniéndote a hacer algo. Ayer fuimos a visitar a mis suegros que acaban de llegar de allá de Campeche, y nos trajeron queso que hace un sobrino de nosotros. Pero miren qué queso tan más delicioso hace. Y hace uno que le pone chile habanero y está bien rico. Y él hace el queso y bueno, vive en Bonfil, no sé Bonfil si es Campeche, pero vive en Bonfil de allá de Campeche, no es Bonfil de acá. Y dice que viene a Campeche, se queda en un hotel, paga el hotel, paga su comida y todo. Y si trae 50 quesos, se regresa con los 50 quesos. ¿Saben por qué? Porque él dice, es que no soy buen vendedor, yo soy bueno haciéndolo, pero no soy bueno para venderlo. Pero pues, ¿cómo es posible que puedas regresarte con tu mercancía? Pero lo peor es de lo peor de todo esto no es eso, sino que llega y lo tira a la basura o se lo da a los puercos. Entonces imagínate, yo ayer yo estaba imaginando, ¿y cómo le puedo hacer para venderlo acá? ¿Cómo le puedo hacer para venderlo acá? Y ya quería yo poner mi tienda de quesos, ¿no? Porque yo no puedo creer que ese hombre tenga ese talento, de verdad, nada más porque nos dieron poquitos y no les regalo, ¿verdad? Pero yo no puedo creer qué tan delicioso tiene ese talento para hacer ese queso, que nunca lo había probado porque está muy rico. Pero que él viene y que él lo quiere vender y resulta que lo regresa, lo tira porque no lo vende. O sea, si tú te pones a pensar en eso, dices, pues qué desperdicio, ¿verdad? Porque
que cómo es posible que alguien con ese talento y que tenga ese don para hacerlo y el conocimiento. Yo he querido hacer queso, y no sé ni cómo se cuaja. Y de verdad, yo he querido y he visto mis tutoriales para ver, pero no sé ni cómo se hace. Entonces ellos que tienen ese talento y que tienen ese don, están desperdiciando lo que Dios les dio. Aunque él no sepa que Dios le dio ese talento, ese don, pues lo tiene. No podemos decir que gente que no conoce a Dios no tiene algo especial, porque hasta gente que aún en este tiempo no ha conocido a Dios, no tiene un talento. Dios a toda la humanidad le ha dado algo: creatividad, discernimiento, no sé, para hacer negocios, para crear cosas. Pero ¿qué pasa? Que este joven pierde de vista el que, pues yo hubiera contratado a alguien para que alguien lo venda, ¿no? Yo, pues si yo no sé vender, yo le digo, oye, te doy una comisión y vete a vender mis quesos. Pero imagínate lo que Dios ya depositó en él, que no está dando el fruto que debería de estar reproduciendo. Entonces, en nosotros también las cosas que ya tenemos debemos de usarlas. No importa si en la primera te va mal, no importa si no te sale. Dios ya te dio algo, ya depositó en algo, pero no permitas que las murmuraciones, que gente que nada tiene que ver contigo venga a querer robar o destruir lo que Dios ya depositó en ti. Tienes que tener ese fruto, fructificar y ponerlo por obra. Créeme que si no te sale, pues inténtalo. Y si no te vuelve a salir, inténtalo. Yo hace unos meses tomé un curso. Algunos de ustedes saben que pues yo fabrico mis productos de belleza, yo misma los hago, desde la cocina me pongo a hacer todo eso. Pero yo no empecé, yo tuve que tomar un curso y hacerlo, y me daba mucho miedo echar a perder todo lo que ya había comprado, porque no crees que en eso es una inversión, son 100 pesos. O sea, me daba mucho miedo que todo eso se me echara a perder y que no hiciera nada. Y antes de dar un paso era un miedo que yo tenía, y que yo decía, es que no puedo hacerlo, no lo voy a hacer y no lo voy a lograr. Pero entonces yo empecé a pensar y dije, Señor, no, si tú me diste la oportunidad de juntar para comprar, me pusiste la persona correcta para poder tomar ese curso y me has dado la facilidad para poder hacerlo, pues tú estás conmigo entonces. Y cerraba mis oídos a mí misma, que me decía, no puedo, no sé, no se va a hacer, no lo voy a vender, no. Entonces algo nuevo va a salir de ti mientras tú dejes de ver todo aquello que no te conviene, que no necesitas, que tú no has llamado, que ni siquiera estás buscando. Algo nuevo está por hacer Dios. Y en esta mañana, mira, yo te invito a que lo creas, porque no nos mandó a ocupar un espacio, una silla. Él no nos mandó a tener un espacio en nuestra familia. ¿Cuál número de hijo eres? Yo soy el primero. No, pues mi hermanito es el último. No te mandó a tener un espacio así. Tienes una asignación y tienes una posición dentro del reino de Dios. Y yo espero que lo creas y que te lo creas, porque mira, hay tantas personas que pierden capacidades por no sentarse a pensar que Dios le ha dado una inteligencia para poder discernir si lo que estás oyendo está bien o está mal. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Y créanme que la persona que era Coré no era leal. Primero, no era leal a Dios, y no era leal ni siquiera a sus principios de él. No tenía un carácter. Él era fluctuante, porque teniendo lo que tenía, pues deseaba lo que otro. Nuestros principios, los principios que forman el carácter, es eso, ¿no? Es ver la manera en sobrepasarlos, en sobrellevarlos, ¿verdad? A Coré lo movía la ambición. A nosotros somos empoderados por el Espíritu Santo. Somos empoderados. ¿Y cómo nos empodera? No como lo dicen, ay, la mujer empoderada, no. Dios nos empodera a mujeres y a hombres a través de las dificultades que pasan en nuestra vida, y cuando tú avanzas te empodera. Si tú te quedas en el mismo lugar, Dios no puede hacer nada, porque tu mente se queda estancada. Si tú pasas situaciones difíciles y aunque no te guste, avanzas y dices, Señor, es que no me gusta lo que veo, es que no me gusta lo que oigo, es que me siento incómodo, que no me gusta, mantente firme, porque al mantenerte firme, eso no va a durar 20 años. Cuando tú le entiendes, caminas, pasas y te empodera para seguir adelante, para que el siguiente paso que viene, que a lo mejor es otra prueba, ni modo. Así es nuestra vida. Nuestra vida es
de procesos para perfeccionarnos hacia el carácter de Cristo. Pero en esos procesos te va empoderando a que lo hagas. Yo sé que muchos de nosotros estamos ahora, pero así no empezamos. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia, no nos gustaba que ni nos hablara nadie porque te incomodaba que te hablaran. No quieres que nadie te acerque porque, no sé, parecemos apestados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahora hasta sonríes. Ahora te aseguro que vas en la calle y le sonríes a aquel que no quiere sonreír, porque has entendido qué posición tienes, has entendido quién eres. Entonces esa es nuestra vida. Y yo les pido, o sea, de parte de Dios, porque esto es lo que Dios me dijo que les dijera. Esto es lo que Dios me dijo que les dijera. Mantente firme, mantén tu fe, mantente fiel y leal, no a la visión de una persona, sino a la visión de Dios, solamente a Él. Y yo te invito a que te pongas de pie y que oremos. Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.